Hola a todos, mi nombre es Mariana González Díaz, estudiante de investigación criminal de sexto semestre. En el video de hoy les voy a hablar sobre oralidad y escritura. La oralidad es un modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por el aparato fonador humano y percibidos a través del oído. Es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte, ya sea el papel. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. El lenguaje oral y escrito sirven para comunicar ideas o dar a conocer información. Para los dos se necesita de un receptor que procese la información dada. Los dos se comienzan a aprender desde muy temprana edad. También es necesario tener un muy buen manejo del lenguaje para poder darnos a entender con cualquiera de las dos y así comprender bien el idioma. Otra semejanza es que cada idioma tiene desarrollado su propio lenguaje y escritura, creando sus propias formas y reglas para cada uno de ellos. Cada sonido tiene su representación escrita. Los dos tipos de lenguaje son un reflejo de la persona que los usa. Gracias a los dos lenguajes sabemos lo que acontece a nuestro alrededor y en la actualidad el lenguaje oral y escrito es derecho de todos. Las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito son que en el primero escuchamos las ideas y en el escrito solamente las vemos leyendo de las imágenes plasmadas sobre un papel o de la escritura. El oral es espontáneo y generalmente tenemos poco tiempo para pensar y organizar nuestras ideas, para poder dar una respuesta. También es una habilidad natural y podemos dar a entender sentimientos o emociones gracias al tono de la voz y a los gestos. Al hablar no necesitamos de ningún otro elemento que no sea nuestra propia voz y al escribir tenemos que valernos de una pluma, una tinta o un lápiz. Es más fácil expresar sentimientos o ideas de una forma más profunda con el lenguaje oral, ya que con escrito nos limitamos a escribir lo que creemos de las personas. El lenguaje escrito puede ser usado para dar a conocer un mayor número de personas un mensaje, ya que persiste por el hecho de estar plasmado en un papel o en alguna otra cosa, y solo se limita a posibilidades económicas. El lenguaje oral es informal y muy sencillo, mientras que el escrito posee muchas reglas para que podamos comprenderlo a la hora de leerlo. Entre las diferencias del lenguaje oral y el lenguaje escrito es que en el lenguaje oral el mensaje es captado por medio del oído y en el lenguaje escrito el mensaje es captado por medio de la vista. En el lenguaje oral existe interacción entre el emisor y el receptor y en el lenguaje escrito no hay ninguna retroalimentación del receptor y del mensaje. En el lenguaje oral es espontáneo e inmediato y no puede ser borrado. En el lenguaje escrito es duradero y se mantiene en un formato, ya sea un libro, una revista o un papel. En el lenguaje oral es informal y el lenguaje escrito es formal. En el lenguaje oral se crea a partir de un contexto y una situación en que se desarrolla un acto comunicativo, y en el lenguaje escrito es creado independientemente del contexto. El lenguaje oral presencia de recursos no verbales, es decir, la intensidad de la voz, el ritmo y el tono. En el lenguaje escrito, presencia de recursos verbales como son los títulos, subtítulos, signos de puntuación, organización de párrafos. En el lenguaje oral es redundante, es decir, el mensaje puede ser reiterativo y superfluo. En el lenguaje escrito no es redundante, se entrega la información una sola vez. En el lenguaje oral se repiten continuamente las palabras utilizadas y en el lenguaje escrito no hay repetición de todas las palabras muy evidentes. En el lenguaje oral es el uso de oraciones simples y cortas y en el lenguaje escrito el orden de las oraciones es más rígido y sus oraciones son más complejas y largas. En el lenguaje oral hay omisiones de palabras y frases inacabadas, y en el lenguaje escrito no hay omisiones, las frases siempre están completas. En el lenguaje oral hay utilización de intersecciones, modismos o muletillas, y en el lenguaje escrito retinencia a la utilización de modismos, intersecciones y muletillas. En el lenguaje oral, la entrega de información es emotiva de parte del emisor, y en el lenguaje escrito, la entrega de información referencial de parte del emisor.
Enfocando los dos modos de comunicación hacia mi carrera, la oralidad debe ser clara y precisa y sin muletillas, y el lenguaje debe ser natural, claro y conciso. Y en la escritura debemos tener en cuenta muy bien la ortografía y además, como dije previamente, es un mensaje formal. Gracias por su